Entonces, probablemente vuelen teorías al final. Me encantaría escucharlas, así que vámonos. Es el caso de Luis Ríos. Luis Ríos era un hombre de televisión paraguaya, muy famoso, muy conocido por allá en aquellos años, eh, pero él era más conocido, o sea, arrancó en la televisión, pero se desenvolvió mucho mejor en el radio. El radio era su mero mole, decimos aquí en México. De ahí todo el mundo lo conocía, de ahí todo el mundo lo escuchaba, de ahí se hizo un nombre. Y todo lo que ocurrió en este caso pasaría la mañana del miércoles 17 de septiembre. Esa mañana amaneció como cualquier otro día en un barrio de Asunción llamado Trinidad. Y este barrio es un barrio intenso. Aunque tiene una parte muy linda y una parte que hoy en día al parecer se está renovando, hay otra parte más pegrilosa, así es, tipo Tepito para los que son de México, tipo el Bronx para los que son de los United, tipo las favelas para los que son de Brasil, y ya. No voy a seguir hablando de lugares feos. En fin, en este barrio hay una avenida muy famosa y ahí es donde todo ocurrió, la avenida Artigas. Y bueno, todo lo que ocurrió en aquel lugar fue dentro de un banco. Así como lo oyen, dentro de un banco. El edificio del multibanco se llamaba ahí. Este lugar, que ya no funcionaba como una entidad financiera y permanecía casi siempre vacío y vigilado por un par de guardias, fue el escenario de un hecho sumamente horrible y aterrador. Se sabe que en aquel lugar en las mañanas llegaban algunos auditores para hacer tareas administrativas, temas de lo que era el banco en su momento, que ya había cerrado para ese entonces. Y al mediodía el edificio quedaba vacío, en completo silencio, no había movimiento en el lugar, a reserva de los guardias que se quedaban cuidando y vigilando el lugar. Aquel día, alrededor de las 8 de la noche, todo cambiaría cuando una llamada urgente llegaría a la comisaría local. En esta llamada al 911, un hombre avisaba que algo horrible había pasado dentro del banco. Las patrullas se movilizaron hasta aquel lugar de inmediato y llegaron hasta aquella avenida Artigas. Cuando los uniformados llegaron al lugar, se encontraron con las puertas del banco abiertas completamente y un ambiente que inmediatamente decía: algo no está bien. Dentro del edificio, en el baño, encontrarían una escena impactante. Un hombre estaba tirado en el suelo, tenía las manos y los pies atados con una soga y había líquido rojo por todos lados. En el piso, en las paredes, el cuerpo ya no contaba con signos. Y los agentes se acercaron con mucho cuidado, tratando de entender qué había pasado en ese lugar. El hombre que yacía tirado en el piso tenía 2 heridas hechas por detonaciones de un arma, y la cantidad de líquido rojo que rodeaba el cuerpo en el piso indicaba que ya tenía bastante tiempo entre que estas detonaciones se hicieron y la policía llegó a este lugar. Los paramédicos lo primero que advirtieron al llegar era que el cuerpo estaba frío al tacto. Y bueno, para los que no somos médicos forenses, pues les explico un poquito de qué va. Cuando un cuerpo ya está frío al tacto, quiere decir que ha pasado bastante tiempo desde que partió de este mundo hasta el momento en que están checándolo. Los investigadores empezaron a tomar fotografías, a levantar algunas evidencias, y ahí encontraron 2 casquillos tirados en el piso. Las autoridades cerraron el perímetro, empezaron todo el proceso tipo CSI de investigación forense, y no se tardó mucho en descubrir quién era la víctima. La víctima era Luis María Ríos Riveros, un comunicador muy conocido en Paraguay. Lo estás viendo aquí abajo, probablemente tú no lo ubiques, yo no lo ubico, pero bueno, yo toda mi vida he vivido en México. Esto ocurrió en 2003 y ocurrió en Paraguay. Entonces es entendible que no sepamos quién es. Pero ten claro que en 2003 en Paraguay era una persona muy famosa. Tipo en nivel Pati Chapoy. ¿Ok? Muy bien. Identifican que es Luis Ríos, y de ahí se hace todo un relajo. Este hombre tenía 36 años al momento de su fallecimiento y, como te dije, era una figura muy querida en el mundo del espectáculo. Todo el mundo lo conocía por su carisma, su manera de hacer reír a la gente. La pregunta es, ¿qué hacía alguien como él
en un banco abandonado y muerto a plomazos. Los policías encontraron la camioneta de Luis estacionada frente al banco y dentro de la camioneta no había nada fuera de lugar. Sus pertenencias personales seguían ahí. Lo único que faltaba era su teléfono celular que no apareció en la escena. Los forenses llevaron su cuerpo para hacerle la autopsia correspondiente y de inmediato esta noticia corrió como pólvora. No tienes una idea, empezó a regarse por todos lados. Para las 10 de la noche, una hora después de la llegada de los oficiales al lugar, todo Paraguay sabía que Luis Ríos había partido de este mundo. Para entender bien lo que pasó ese día, tenemos primero que saber quién era Luis Ríos, porque ya dijimos que muy famoso, muy comunicador, muy no sé qué. Bueno, ahorita te voy a contar quién es para que tengamos un contexto completo de esta persona, ¿vale? Este hombre era un hombre que había trabajado toda su vida para estar en el lugar donde estaba, reconocido, con fama, con talento. Luis nació el 11 de abril de 1967 en Asunción y desde joven mostró mucho interés por el arte y el entretenimiento. A los 17 años, en 1984, tuvo su primera oportunidad en el teatro, donde actuó como Arlequín en una versión de Hamlet en la famosa obra de Shakespeare. Ese fue su debut y desde ahí nunca se detuvo. Se metió de lleno en el mundo del teatro, participó en distintas obras importantes, era un actor versátil, podía hacer comedia, drama, tenía un carisma natural que hacía que la gente lo quisiera, se conectara con él. Como te dije, trabajó en televisión, apareció en distintas series y programas de humor y donde él de verdad se desempeñó y brillaba. Gracias, Marisol. Hola, hola, amiguita. Donde él realmente se desempeñaba y brillaba era en la radio. En enero del 2001 empezó a conducir el programa De Boca en Boca. Sí, ya con el puro nombre De Boca en Boca es un programa de chismes, de esos que a ti te encantan, yo lo sé. Era un espacio dedicado a la farándula, donde se hablaba de chismes, las vidas de los famosos, se criticaba, se tiraba hate, se señalaba, bueno, se hacía de todo. Todo lo que pasaba en el mundo del espectáculo estaba ahí. Luis tenía una manera especial de contar las cosas. Era ácido, divertido y siempre tenía algo interesante que decir. La gente que sintonizaba su programa lo hacía porque sabían que no se guardaba nada, soltaba todo lo que se enteraba de los famosos. Era el mejor programa de chisme que podía haber en aquel entonces en Paraguay. Después de esto pasó a otra estación de radio donde condució un programa llamado Atrapados, muy similar pero con más audiencia. Y empezó a trabajar junto con otros famosos. Ahí hacía comentarios picantes sobre la farándula local y este programa terminaba a las 3 de la tarde. Era justo después de esta hora que él tenía el resto del día para hacer lo que quisiera. Luis no solamente era un personaje público, también era un hombre de 36 años con una vida personal que pocos conocían. Pero era muy querido por sus amigos, por su familia y por todos los que trabajaban con él. El misterio de esta historia precisamente va muy de la mano con que a pesar de ser un personaje público, su vida personal la mantenía como muchos la mantienen hoy, muy privada, muy reservada. ¿Ok? Bueno, la gente que lo conocía decía que era generoso, divertido, que siempre estaba dispuesto a ayudar. Pero como muchas personas que viven bajo los reflectores, también tenía aspectos de su vida que le gustaba mantener en privado, como sus relaciones amorosas o sexuales. El 17 de septiembre del año 2003, Luis terminó su programa, como siempre, a las 3 de la tarde, saludó a sus compañeros, apagó el micrófono y se despidió. Subió hasta su camioneta y manejó hasta el barrio La Trinidad, donde iba a encontrarse con alguien. Alguien que le había estado enviando mensajes durante todo el día, pidiéndole: Luis, por favor no te olvides de venir. Luis, recuerda que te estoy esperando. Luis, no vayas a llegar tarde, es importante. Luis, quiero verte. Por favor, no dejes de venir. Eso, así como tú te lo imaginaste y yo también, sonaba a alguna movida amorosa.
Esta persona le invitaba y le incitaba a que se presentara en el banco. Y Luis llegó al banco, estacionó su camioneta frente al edificio y entró. No sabía que esa sería la última vez que conduciría aquella camioneta. Cuando la policía llegó al banco esa noche, lo primero que hicieron fue asegurar la escena. Oigan, ¿se dieron cuenta cuántos se ofendieron porque les dije que les gustaba el chisme? Éramos 1500. Y cuando dije les gusta el chisme como a ti, se fueron 100. Yo no sé por qué se ofenden si les gusta el chisme. Pero bueno, allá ellos. ¿Verdad? Bueno, entonces, continuemos con la historia. Cuando la policía llegó al banco esa noche, lo primero que hicieron fue cerrar completamente el lugar, asegurar la escena. Nadie podía entrar ni salir. Y los investigadores comenzaron a tomar declaraciones de las personas que estaban en el lugar. Entre ellas estaba el guardia que custodiaba el edificio, una mujer joven que había llegado para entregarle algo a su esposo, y afuera cada vez más personas se iban reuniendo frente al banco, atraídas por la curiosidad y el chisme de lo que había ocurrido. Los investigadores empezaron a revisar la escena del crimen a detalle y, como te dije, encontraron 2 casquillos de bala. Estos casquillos eran la primera evidencia de que se habían utilizado un arma de fuego. Ahora, llegaron los técnicos forenses, empezaron a fotografiar todo, documentaron cada detalle, mediciones, anotaciones, bla, 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 aburrido, aburrido, aburrido. Y se dieron cuenta de un detalle. La billetera de este hombre estaba intacta. Eso quiere decir que no fue un robo, porque muchas veces es un robo que salió mal. Entonces, ¿por qué lo hicieron? Bueno, pues teníamos que saber exactamente de qué murió o cómo fue que falleció. Ya sabemos que de 2 impactos, pero para eso necesitaban hacer la autopsia. Mientras se llevaba a cabo la autopsia, se retiraba el cuerpo del lugar. Empezaron a revisar sus cosas personales como su celular, su beeper y varias cosas que se recuperaron ahí. Y ahí descubrieron lo que te dije, varios mensajes de texto en el beeper. Para los que son muy jóvenes y no saben qué es un beeper es un aparatito así pequeñito, cuadrado, donde antes la gente llamaba y te dejaba un mensaje que te aparecía en letritas ahí. Es como si recibieras un telegrama digital. Sí, ya sé que suena muy chafa, pero en su momento era wow, la innovación tecnológica, ¿ok? Entonces, empezaron a revisar en su beeper todos los mensajes que había recibido ese día y descubrieron que había varios mensajes tanto en el beeper como en el celular y todos eran del mismo número. Estos mensajes le pedían insistentemente que fuera al banco, que no olvidara pasar al banco, que debía pasar al banco, que lo estaban esperando en el banco. Insistían demasiado, parecía ser algo urgente. Ahora tenían que entender quién lo había estado contactando durante toda la tarde, sin dejar de presionarlo para que estuviera en ese lugar. En un principio los investigadores se plantearon lo más evidente. Quien había enviado esos mensajes era su principal sospechoso. Sin embargo, también comprendieron que lo verdaderamente más importante era si lo citaron y él terminó en el lugar equivocado, en el momento equivocado, o lo citaron para mandarlo al otro mundo. Porque había que entender una cosa. Luis Ríos, como te dije, era un comunicador influyente, pero que también tenía mucho que ver con temas de chismes y trabajaba en la radio, manejaba información sensible sobre el mundo del espectáculo. Como periodista del espectáculo, sabía secretos turbios de muchas personas que preferían que se mantuvieran ocultos. Sin embargo, su trabajo ya lo había puesto en contacto con rumores picantes, importantes, conflictos, verdades incómodas, y a lo largo de su carrera ya había rozado varias veces los límites peligrosos, donde había terminado con amenazas de muerte. Había despertado incomodidad de más de una persona, la cual había prometido venganza. Así que el que aquello hubiera sido un crimen al azar se dejó a un lado y empezó a surgir una posibilidad inquietante. ¿Y si alguien quería vengarse de Luis y preparó un plan cuidadosamente preparado para poderlo hacer llegar ahí y silenciarlo? Este era un hombre que probablemente sabía demasiado. El banco quizás no era un punto al azar, sino una trampa escogida perfectamente para ejecutar el macabro plan. Pero para todo esto tenía que desenvolverse una investigación detallada de la vida de Luis, cómo había llegado ahí y cómo había terminado de esa manera. Así que con todo esto empezaron a seguir varias líneas de investigación para entender cuál de estas los llevaría a la verdad.
La autopsia confirmó lo que temían. Luis había recibido 2 impactos, uno en el brazo derecho, que había atravesado su brazo y terminado en su pecho y pulmones, y el otro directamente a la cara, específicamente en el pómulo izquierdo. Al parecer, la bala llegó así, atravesando el pómulo izquierdo y saliendo por detrás del lóbulo izquierdo de la oreja. O sea, fue así, pero pues no inventes. Ay, no, imagínate el dolor. La autopsia determinó que el primer impacto fue el decisivo, ya que le causó heridas internas que con las horas terminaron con su vida al colapsar el pulmón. Así como lo vemos luego en las películas de que el pulmón se cierra y se ahoga, ahora sí que con su propio líquido rojo, pues es una manera horrible de morir. Digo, yo creo que hay pocas maneras bonitas de partir de este mundo, pero bueno, esa es una de las más horribles. Lo siguiente era entender quién había apretado el gatillo. Los investigadores tomaron muestras de todo el personal que estuvo presente en el banco y se hicieron pruebas de nitrito para detectar restos de pólvora en las manos. Las pruebas de nitrito son igual que las de rodisonato de sodio, que permiten saber si alguien apretó un gatillo. Mientras los resultados se esperaban, la investigación seguía su curso y otro detalle clave apareció. Resulta ser que mientras Luis estaba en el banco, la alarma del edificio se había activado. Sin embargo, cuando los del monitoreo hablaron con un guardia de seguridad para preguntar si algo estaba pasando, este guardia dijo: ay no, se activó por accidente, es que se me cayó una botella y hizo mucho ruido y por eso se activó la alarma. Y con eso cancelaron la investigación. Qué buen sistema de alarmas. Entonces, con eso cancelaron la investigación, pero una simple botella no podría detonar un sistema diseñado para emergencias reales. Las alarmas no se activan por accidente, responden específicamente a movimientos raros y sospechosos. Y la investigación ya tenía a varias personas bajo la lupa, todas obviamente las que estaban en el banco esa noche. Había varias que no aparecían en las cámaras, había otras que sí aparecían en cámaras, pero de repente desaparecían, así que tenían que entrevistarlos a todos y poder descubrir qué estaba pasando. Y aquí es donde empieza a ponerse complicada la cosa. Porque poco después surgiría un dato importante. Personas cercanas a Luis declararon que en los meses previos al crimen, él declaró temer por su vida, y no era un miedo pasajero, sino una preocupación concreta. Luis había sido víctima de chantajes relacionados con toda la información que él manejaba. Como periodista de la farándula, conocía secretos que muchos preferían que permanecieran ocultos. En fin, aquellos mensajes pidiéndole que fuera al banco podían ser alguien molesto por sus declaraciones citándolo para hablar frente a frente un acuerdo y que esta información no saliera a la luz. Así que al empezar a investigar de dónde venían estos mensajes, llegaría la primer luz en este caso. Todos los mensajes venían del mismo número y este teléfono estaba registrado a nombre del guardia de seguridad del banco. Este hombre era un joven de 23 años que trabajaba en la empresa de seguridad privada y su nombre era Diego Caballero. Gracias Arcade, gracias MRS, gracias. Resulta ser que Diego Caballero era el encargado de cuidar el edificio y las cámaras internas lo mostraban moviéndose por un lugar durante parte del día. Él fue una de las últimas personas en ver con vida a Luis. Y el segundo sospechoso era Elvio Riquelme, pero ahorita vamos a llegar con él. El primero era el guardia, que era el dueño del teléfono del que se habían enviado los mensajes, que también era el esposo, gracias Arcade, era también el esposo de la mujer que había llegado a dejar cosas al banco. Y aquí hay 2 personas relacionadas en el mismo lugar. Y bueno, el tercero pues era el otro guardia que estaba ahí trabajando. A todos les hicieron las pruebas para detectar pólvora, para saber quién era quien había apretado el gatillo o si alguno de ellos lo había hecho. Y la prueba de nitrito demostró que Diego tenía rastros de pólvora y era el único que los tenía. Es decir, ninguno de todos los presentes en el banco
había apretado algún gatillo en algún momento. Así que ya había dos cosas en contra de él. Primero, los mensajes donde él pedía que Luis se presentara en el lugar y que no faltara. Segundo, la prueba de pólvora positiva. Tercero, hizo que su esposa fuera hasta allá para entregarle unas cosas. ¿Y qué cosas le iba a entregar? Aguanta, porque cuando escuches qué cosas le iba a entregar, te va a hacer así. Ahorita me reza, espérame. Bueno, resulta ser que en aquella época todos los mensajes de Viper se registraban. Ahí descubrieron que todos los mensajes fueron enviados ese mismo día del teléfono del guardia. En estos mensajes insistía en que Luis se presentara. También se supo que él fue quien recibió a Luis al llegar al edificio. Aunque el banco estaba cerrado de cierta manera, el circuito cerrado de seguridad cubría varios lugares del edificio y uno de ellos era la entrada, por el cual se puede ver cómo Luis llega y es recibido por el guardia. Lo acompaña hacia el interior, caminan por algunos pasillos y se dirigen hacia la zona del baño. Sin embargo, ese es el único lugar que no tiene vigilancia en el edificio. A partir de ahí, no se ve salir a nadie más de aquella zona más que al guardia de seguridad. Él, Diego, que por cierto aquí te pongo su foto, Diego aparecía entrando y saliendo de esa zona, de esa zona después de que Luis llegara al lugar. Está muy grande la imagen. Okay. Aquí está el guardia de seguridad. Entonces, Luis llega al edificio, este hombre lo escolta hacia la zona del baño y después de esto el único que sale es el guardia de seguridad. Ya no se vuelve a ver a Luis salir de ahí, el único que sale es Diego, entra, sale, camina por los pasillos, pero desde la primera vez que salió después de entrar ahí con Luis, su conducta cambia, se mueve, se ve nervioso, va, viene, se ve que voltea para todos lados. Ahora, más tarde, las cámaras registran la llegada del segundo guardia que llegaba para el cambio de turno. Se le ve entrar, llega hasta la zona del baño, acompaña a Diego y después de eso sale este guardia de seguridad y se va del edificio. No solamente se sale de la zona, él se larga. Después de esto, unos minutos después, llega la esposa del primer guardia con las cosas que le llevaba, que ahorita te platico qué cosas eran. Entonces, aquí había una historia sumamente clara. Llega Luis con Diego, van hacia la zona del baño, el único que sale es Diego, entra, sale, llega el otro guardia, va hacia la zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. La zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. La zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. La zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. La zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. La zona del baño, sale el otro guardia y se va del edificio. Presionar para saber qué onda con los mensajes, por qué se estaban citando, qué pasó dentro del baño. Y él en un principio, él dijo que pues sí, llegó Luis, que lo saludó, que no sé qué. Nunca supo explicar por qué había tantos mensajes enviados desde su número. Tampoco supo explicar cuál era su relación con Luis, por lo menos en un principio. Y con el paso de las horas y los días y la presión, su versión fue cambiando. En una de sus primeras declaraciones, intentó echarle la culpa a su compañero. Dijo que él había apretado el gatillo y que pues ahora los dos tenían que encubrir la situación. Sin embargo, su compañero dio negativo a la prueba de pólvora y el único que dio positivo fue él, así que al confrontarlo terminó por admitir que él había hecho la primera detonación. Y quiso decir que el segundo lo hizo su compañero, intentando repartir la culpa, cosa que no funcionó. Cada versión que daba se contradecía horrible y las pruebas mostraban muchas cosas muy distintas. Con todas estas pruebas, él ya no pudo seguir esquivando las cosas y después de mentir un montón de veces, terminó dando una versión que es la versión que hoy se considera como la oficial y la más cercana a lo que ocurrió. Él contó que tenía
o había tenido, porque bueno, ya se había muerto, ¿verdad, Luis? Había tenido una relación con Luis. Sí. El guardia que tenía esposa, supuestamente, se estaba besuqueando con el conductor de radio del programa de chismes. Y dijo que decidió extorsionar a su pareja, a su amante, y le pidió dinero a cambio de no revelar que Luis Ríos y él se daban sus besos en lo oscurito. Pero Luis no quiso pagarle para que él se quedara callado. Le llevó una billetera y le dijo que arreglaran las cosas, pero él le dijo que no, que él quería dinero. Así que discutieron en el baño y al calor de la discusión, este hombre desenfundó su fusca y ¡pa! ¡Pa! Y así terminó esa historia. Eso es todo lo que él declaró. Dijo que después de esto le habló a su esposa para encargarle algunas cosas. El segundo en ser interrogado fue su compañero, el guardia que llegó a cubrir el siguiente turno. Él queda registrado en las cámaras, como declaró, va hasta el baño y dijo que cuando llegó a hacer el cambio con su compañero estaba muy nervioso y le dijo que había cometido un error por accidente y que había herido a un hombre en el baño. Por eso es que los dos van caminando hasta el baño. Este hombre, el relevo, dijo que cuando llegó al baño, Luis Ríos seguía vivo, con heridas de bala, pero vivo. Según su relato, Luis rogaba por su vida y pedía que no lo dejaran morir, que por favor llamaran a una ambulancia, y prometió que no los denunciaría si lo ayudaban. Este segundo testigo o el compañero dijo que Diego, el culpable, el que apretó el gatillo, fingió hacer una llamada como que pedía al 911, pero él se dio cuenta de que no marcó ningún número, así de, sí, mamá, ¿puedes mandar a alguien? Entonces, como su compañero se dio cuenta que este tipo no quería salvarle la vida a Luis, él le dijo, déjame ver yo qué puedo hacer. Y le dijo, no te vayas desde aquí, estamos involucrados los dos. Mejor toma el arma y desvívelo con el tiro de gracia. Él obviamente se negó, y cuando se negó, entonces Diego lo amenazó y le dijo, pues si no aprietas el gatillo, yo te voy a desvivir a ti. Entonces el guardia, el compañero, con tal de poder salir de ahí, le dijo, no, tranquilo, mira, no podemos volver a activar el gatillo porque se va a detonar la alarma. Déjame salgo y traigo un cuchillo para que todo lo desvivamos en silencio, ¿sale? Déjame, voy por el cuchillo, ahorita vengo. Y es cuando él sale de ahí y se pela. Él dice que salió corriendo del banco, que eso se llega a ver en las cámaras de seguridad, y se fue a la casa de un tío que vivía a 3 cuadras de ahí. Desde la casa del tío, él llama a la policía y pide que acudan hasta el banco. Todos los horarios, las llamadas y todo se confirmó que coincidían perfectamente. Y después viene la tercera persona interrogada, que era la esposa de Diego. Ella dijo que recibió una llamada de su esposo y le pidió que fuera hasta el banco. Ella en un principio pensó que era algo normal, pero cuando llegó al banco, él le dio dinero y le dijo, corre aquí al supermercado más cercano, compra bolsas de basura, cloro, cinta masking de esta gris, productos de limpieza y un cepillo. Ella no entendía para qué, pero igual fue a comprárselos. Cuando regresó, su esposo la llevó hasta el baño, le mostró los restos de Luis y según la mujer quedó en shock, le dijo que ella no podía hacer nada. Su esposo le dijo, no, es que yo no lo desviví, fue mi compañero, pero me van a querer echar la culpa a mí, necesitas ayudarme a deshacerme de él. Y entonces él la... Y entonces él la... Y entonces él la... Entonces él la... Niños. Entonces él la... Y entonces él la... Y entonces él la... Un bicho. ¿O qué crees que estaba pasando ahí? O sea, ustedes díganme qué opinan. ¿Se frizó? Si a alguien se le está trabando es TikTok, porque somos 3,500 personas y creo que solo se le está trabando como a 10. Entonces, es TikTok.
A ver, la verdadera pregunta es, ¿ustedes creen que lo hizo precisamente por eso? Una discusión que se salió de control, que él lo estaba extorsionando para que no dijeran que era gay y entonces para que no se revelara la verdad, él decidió desvivirlo. Hay quien cree que alguien muy poderoso y muy famoso le pagó a Diego para que Diego desviviera a Luis. Lamentablemente esa teoría durante tantos años no se ha podido probar. Pero sería bueno escuchar la versión de ustedes. Somos más de 3,000 personas. Déjenme escuchar su opinión. Y bueno, antes de que me den su opinión, si a ti te gustan las historias de crimen, misterio, gracias María. Si a ti te gustan las historias de crimen, misterio y investigación, te invito a que me sigas. Dale follow por aquí, por acá del follow. Muchísimas gracias, gracias María. Ay, cara, no manches, María, gracias, de verdad, mil gracias. Síganme para que no se pierdan estas historias. Contamos historias de crimen, misterio y investigación todos los lunes, martes, jueves y viernes, 7:30 de la noche, hora de México. Y además, en mi perfil van a encontrar cientos de historias de crimen, misterio y investigación. Ana María, muchísimas gracias. Y gracias, María, de verdad, mil gracias. Gracias por los sombreritos. ¿Por qué se echaría la culpa? Pues a lo mejor le dieron una lana. Pues es que al final él sí tenía la culpa, Maru, porque él fue el que apretó el gatillo. La esposa no declaró, pues solo declaró eso, que le pidieron las cosas, que las compró y que las entregó, pero no declaró nada más. Entonces, ¿cuál fue? Sí, me faltó la condena. La condena fueron... Aquí está. La condena fue la máxima para el delito en ese momento, que eran 16 años de prisión. Gracias, Claudia. A lo mejor suena muy poquito. Sí es muy poquito para un desvivimiento. Pero bueno, esa era la condena máxima en Paraguay en aquel momento. Fue encontrado culpable y fue condenado a esto, aunque se sabe que salió después de 14 años, fue dejado en libertad y desapareció después de 2017, desapareció del radar. Nadie sabe ni a qué se dedica, ni cómo es su vida hoy, ni qué fue de él, ni nada. El segundo guardia obviamente recuperó su libertad el mismo día, pero sigue siendo todo un misterio porque le tocó pagar 14 años por tal vez otra persona que le pagó. Gracias, Rosita. Picosita, gracias. Que le pagó para que estuviera ahí cometiendo un crimen. Sí, Jocelyn, ya ni me digas. Más si lo dejó sufriendo por un tiempo. Sí, eso, yo creo que eso debe de ser lo más desgarrador, ¿no? El escuchar el testimonio del otro guardia, donde dice que pues lo dejaron sufriendo, ¿no? Yo creo que eso debe ser de lo más horrible. No sé ustedes qué opinan. Ya no supe si... sí, ya lo vi. Muy bien. ¿Cómo bajó de gente? Sí, siempre que se termina un caso, todo el mundo se va. Regresan cuando empieza el otro caso. Por eso antes de que se vayan, les aviso para que me sigan y no se pierdan todas estas historias, ¿no? ¿Y qué pasó con la esposa? Pues no sé. ¿Qué podría pasar con la esposa? La esposa no hizo nada. Eso, Danae, gracias. ¿Quién sabe qué pasaría ahí? ¿Quién sabe qué pasaría ahí? A mí se me hizo bien interesante esta historia, por eso quise contárselas. Yo creo que toda mentira tiene algo de verdad. Y en el caso de que él estuviera mintiendo, diciendo que no, pues que eran novios y que se daban sus besos en lo oscurito y cosas así, yo creo que más allá de todo esto, probablemente alguien sí pagó una lana. Gracias, Ana María, por esas rositas. Gracias, Neni. Gracias a todos los que están mandando un regalito, de verdad, mil gracias. Gracias por apoyar mi trabajo, por valorar mi tiempo, también muchas gracias. Que Dios les multiplique, que Dios les bendiga, que
derrame abundancia sobre ustedes, sobre sus trabajos y sobre sus negocios, ¿no? Mil gracias. ¿Qué dice la Bibi? Esa Bibi luego hace cada pregunta. Disculpe, ¿qué días dijo que hacía en vivo? Ah, María, los días de los en vivos son los lunes, martes, jueves y viernes, 7:30 de la noche. Y los sábados, igual 7:30 de la noche. A veces lo hago a las 11 de la mañana, pero casi siempre 7:30 de la noche. Hora de México. Yo estoy en Hidalgo, México. Es el horario que te di, es hora de México. Aquí ahorita son las 8:38. Pero si todavía no me sigues, María, sígueme para que te llegue notificación. Para que te avise ahí luego. Ya empezaron las historias con el, ya vi que ya mandaste ahí el quiéreme. Entonces ya me sigues. Entonces, ya con eso te manda notificación. ¿De quién hablo? No, ya no hablo de nadie, Laurita. Ya terminé la historia, pero hablábamos de Luis Ríos, un presentador de televisión y conductor de radio. Pues oye, David, aquí todo el mundo aquí todo el mundo se lleva algo. Si no te llevas una bendición, te llevas un regaño, te llevas una historia, te llevas una crítica, pero te llevas algo. De aquí nadie sale con las manos vacías. 4:38, Janet, ¿te vas levantando o no te has podido dormir? Me preocupa. Gracias, Maki. Pero de aquí todo el mundo sale algo. Si aquí nadie que, no, es que vi el live de Armando y salí con las manos vacías. No. De aquí todo el mundo sale con algo. No, y de verdad que sí, miren, ustedes no tienen idea. A veces dicen, pues es que yo nada más pude mandar una rosita. Pero esa rosita, cuando tú lo haces con cariño, con amor, Dios lo multiplica y bendice. Y no solamente a mí, que obviamente a mí me bendice mucho porque pues esa rosita se multiplica. Pero yo le pido mucho a Dios que por cada peso que ustedes ponen en mi trabajo, el Señor les regrese 3, 4, 5, 6, 7 veces más. Ese es mi anhelo de mi corazón siempre. Que ustedes tengan a manos llenas así, como dice su palabra, hasta que sobre y abunde. No, hombre, con mucho cariño, María, siempre para todos. Muy bien, pues vamos a hacer 2 batallitas, team, entre historia y historia, para los que son nuevos, que nunca habían estado por aquí. Entre cada historia, yo hago 2 batallas de 5 minutos. Son, por supuesto que son bien recibidos para quedarse y acompañarme estos 10 minutos que siguen en 2 batallitas de 5 minutos. O si tú dices, a mí me caen gordas las batallas y los que hacen batallas, no worries. Te invito a que vayas a mi perfil y te veas 2 o 3 videos y te regresas. Para cuando regreses ya empecé una historia. ¿Vale? Entonces, si alguien se quiere quedar conmigo, bienvenido. Vamos a hacer 2 batallitas de 5 minutos y luego una historia más. Si no te quieres quedar conmigo, tampoco te preocupes. Que Dios te bendiga. Regresa en un ratito que ya estamos con otra historia. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a ver a quién. El Frank. El Frank está jorobe. Yo creo que o tiene muchos puntos o tiene mucho apoyo. Porque está duro y dale el Frank, que quería una batalla, pero estaba yo en la historia. Déjenme, voy a ver. Si trae mucho plomo, está en batalla. Lástima. Que me busque más al rato. Gracias, Laurita. Muy bien. A ver, vamos a ver con quién nos toca hacer batallita. Una al azar está bien. Una al azar. No, el Frank está intensote. Hola, Zulita, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Andas haciendo batallitas? Sí. ¿Hacemos una? Ahora pues. Vamos a hacer una batallita con Azulita, team. Sí, Sandrita, gracias. Ahora sí me las puse antes de empezar el live para que no hubiera falla, mira. ¿Ya viste? Traigo los ojos claritos. Ahora sí soy luz clarito. Team, ayúdenme a tocar esa pantallita al ritmo de la siguiente canción. Recuerden que el link a mi disco lo pueden encontrar en mi perfil. Son canciones que buscan cambiarle el chip a la gente.
La mente corriendo sin freno, el pecho cargado de peso. No, hombre, Marisol, todavía no, nos faltan todavía unos boletitos. El sol vuelve a salir sin que yo tenga control. Y las aves no guardan pan y aún así nunca falta el sol. Si el cielo cuida los lirios y pinta el campo de color. Porque mi alma se agita. No, hombre, bueno. Todo dependerá de mi voz. Si nadie al preocupar. Team, todos tocando la pantalla, todos somos un montón. Ayúdenme a tocar la pantalla 20 veces nada más. 20 veces ayúdenme a tocar la pantalla. Suelto la carga, la dejo en sus manos. Si él cuida el cielo. Oye, Marisol, el viernes es mi cumpleaños. Acá te espero para partir el pastel, ¿eh? Lo que no puedo, Dios lo hará. El viernes no hay historias, nada más voy a partir mi pastel y a compartir un rato con ustedes. Mis canciones las encuentran en Spotify, las encuentran en Amazon Music, en Pandora, en YouTube, Instagram y TikTok. No, ya estoy más cascadito, Marisol. También es el cumpleaños de Indomable. ¡Pum! Sí, es cierto, cumplimos, somos twins de cumpleaños. No manches, Laurita, ¿en serio? ¡Chócalas! Bajo la tensión, la mente girando como un ciclón. Mis pensamientos. Gracias, Angie. Pero la fe rompe la preocupación. Si el cielo gobierna cada estación y cada latido de mi corazón. Porque viví preso de la ansiedad. Si Dios ya escribió mi dirección, suelto el peso. Cállate, chismosa. Pongo mi mente bajo su voz. Si el sol No vamos a tener dobles ni triples ni nada, tío. suelto la carga, la dejo en sus manos. Si él cuida el cielo, también mis pasos. Suelto el miedo, dejo el afán. Lo que no puedo, Dios lo hará. Sí, Steely, el 3 de abril cumpleaños. 40 ya, gracias a Dios. Dios lo hará. Respira. El cielo sigue en su lugar. Si Dios sostiene el universo, también te puede sostener. Ya casi estamos en 39, ya cumplimos 40 el viernes. Ay Dios, ¿alguien tiene guantecito? Es que no sé si Dulce todavía sigue por acá. Que me preste un guante. Elvita ya habrá regresado. ¿Alguien sabe? Ah, está Indomable, pues sí. Préstamelo, Indomable, préstamelo. Hasta el viernes los abro, Tete. Préstamelo los últimos 30, ¿va, Indomable? Por si las moscas nada más. Chequen, esta me gusta mucho. Trae un ritmo que no es el mío, pero me gusta la vibra. Pero Dios sigue aquí. En los últimos 30, ¿ok? Respira, todo va a estar bien. Hay noches que no puedo dormir. La mente no para, no deja de hablar. Mil pensamientos quieren venir y el miedo se quiere quedar. Pero recuerdo lo que es verdad. Dios sigue conmigo. Ya, el link del wishlist ya lo quité, pero muchas gracias. Cuando la ansiedad quiere dominar. Muchas gracias, sí. No, ya no llegarían. Cuando el miedo quiere No te preocupes. regresar. Recuerdo Lo quité su antier. voz diciendo así. Te perdiste una historia, Clau. Team, toquen ese guante, nada más para que no nos llegue un mañoso. Toquen el guante. Toquen el guante. Toquen el guante. Toquen el guante. Esa, Ramos. Toquen el guante. Toquen el guante. El guante. Esa no la he puesto, esa no la hice. Esa no la he subido a Iris. No es parte del disco esa canción. Toquen el guante, Ahí está. Gracias, chicas. Gracias, Jory. Maleficent, gracias. Gracias, Lulu. Déjenme despido. Tenemos guantes. Azulita, gracias por la batallita. No creo que no me oye. Gracias. No, creo que no me oyó. No estoy solo. No estoy solo.
estoy solo. No estoy solo. Estoy solo. ¡Vámonos, no! Estoy solo. No estoy solo. Que te lleva a cualquier lugar. Spotify, Pandora, Tidal, Amazon Music, YouTube, etc. ¡Órale, qué buena onda! Esa canción aún ya está disponible, por eso le estoy diciendo dónde está el disco. Ya todas están disponibles. No estoy solo. Dios está aquí. Aunque no veas, sé que está aquí. Su paz llena mi corazón y me enseña a seguir. Aunque falte el dinero. A muchos les gustó esta, la de No Camino Solo. La anterior se llama Respira. O puedes buscar el disco que se llama Él me levanta. Día que pesa, cuenta que no espera. La mente corriendo 1000 vueltas da la rueda. La presión aprieta, la noche se alarga, pero en medio del ruido tu voz nunca falla. No, Clau. No grabas en ningún lado. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? El mero mero. ¿Cómo estás, amigo? ¿Andas haciendo batallitas? La neta no, carnal, apenas voy iniciando otra vez TikTok. No te preocupes, cuídate mucho, un abrazo. ¿Y entonces para qué me recibió la invitación? ¿Para saludarme? No manches. Sí, todas las canciones yo escribí las letras. Creo que esto está bugueado. El estrés me grita que ya no puedo más, pero tu voz responde que tú pelearás. Mi esperanza vive, no se va a apagar. Y antes se levanta. Muchas gracias, Andy. Porque el justo camino que falta el pan. Y el cielo responde cuando empieza a confiar. No camino solo, no me voy a rendir. Ay, Dios, cuánta gente rara hay en live. De verdad. Cuando todo se rompe, tu palabra me sostiene y mi fe se levanta cuando el mundo se detiene. Sigo creyendo, aunque el día esté gris. Dios sigue orando, yo lo puedo sentir. Cuando todo dice que ya no hay salida, Dios abre puertas donde no las veía. Sigo creyendo, no me voy a caer. ¿Qué onda, Axel? Si Dios va conmigo, todo puede suceder. Cuando todo pesa y la cuenta no cierra. Hola, Dianita, buenas noches. Se está trabando mucho TikTok, actualícenlo. A lo mejor no lo han actualizado. Hoy se actualizó TikTok. No me rindo, sigo firme en la batalla. Aunque el mundo diga que la fuerza se me acaba. Porque escrito está que el gusto nunca. Muy bien, Axel, gracias por preguntar. Siempre se levanta y avanza. Esta canción se llama No Camino Solo. Hola, Bardo, ¿cómo estás? Yo lo puedo sentir. Cuando todo dice que ya no hay salida, Dios abre puertas donde no las veía. Sigo creyendo. ¿Qué onda, R1? ¿Qué onda? Les hay acostados, no manchen. Aunque falte el dinero, aunque el mundo esté así. ¿Cómo está, ¿Qué onda, compadre? Dani? Saludos, saludos. Saludos, amiguito. ¿Hacemos una batallita? Dale, pues, vamos a hacer una batallita, muchachos. Vamos a hacer una batallita con Dani, tío. Los necesito aquí todos activos, mi gente. Por ahí, tocayo. Vamos. Sí, mi hermano. Todos tocando vamos a ver la qué tal nos va pantallita. ahí, vamos a ver qué tal. Todavía. Todos bueno, tocando la faltan 20 pantallita. días casi. Chéquense esta. Epa, vamos a dejarlo todo acá, muchachos. Que mi compadre acá siempre tiene gente, tiene 1000, Vamos. 700, 100. Vámonos. Sandy, pues en estas batallitas las hago yo para percibir un ingreso antes de contar una historia. Y me puedes apoyar con una rosita. Y si no tienes rositas, me puedes apoyar tocando la pantallita 20 veces. Así con tu dedito nada más toca tu pantalla donde está mi cara. Gracias, Lulu, gracias, Neni. Gracias, chicas. Team, todos tocando la pantallita, todos.
Pues sí, vamos a hacer una batallita el día de mi cumple, no oficial como tal, pero sí va a haber una batalla el día de mi cumple. Vamos a llamarle la batalla cumpleañera. Al menos 20 veces, Martita. Bien, 5 personas con una rosita, tío. 5 personas con una rosita. Gracias, Andy. ¿A qué hora? 7:30 de la noche, hora de México. Vamos a abrir live para partir pastelito con ustedes, hacer una batallita y echar chismecito en la noche. No va a haber historias el viernes. Sí, porque no falta, ¿verdad? ¿Y las historias? No voy a contar historias el viernes. Vamos a abrir los regalos. Gracias, Dianita. Vamos a abrir los regalos, vamos a cotorrear, vamos a abrir ventanillas. Va a estar chido. Ah, no, a las 7, no 7:30. Ya me ajustaron el horario. Gracias, MCA. ¿Alguien más, Tim, que tenga un guantecito? Indomable, ¿te quedan guantecitos? ¿Andas por ahí? No de calamidad. Lulú, ¿tú no traes un guantecito? ¿Ah, sí? Y entonces, Lulú, préstamelo. ¡Aquí andas, mujer! Ya te hacía yo durmiendo. No, guárdalos. Vamos a usar el de Lulú, Señorita Chocoyocotl. Gracias, Dulce. No, pensé que ya estaba. Ay, préstamelo, Lulú, por estar aquí hablando, ya no lo vi. Gracias, Franny. Lulú, préstamelo. Sí, me voy. Dime en el portrait. No manches, Dulce. No manches, Dulce. Te vas a esperar la historia. Gracias, Dulce, gracias. No manches, Ruth, tampoco te había mirado. Gracias, Pati, Martita, Lulú. No manches. Me dejas así. Gracias, Dulce, gracias. Que Dios te bendiga, amiguita. Abrazote. Gracias. Gracias, Dulce. Descansa. Saludos a todos por allá. Ah, con razón no te vi, Ruth. Esta se ha reproducido mucho, esta canción. Es la que más se ha reproducido, creo. ¿Cuántas veces? No me pregunten, pero aparece en popular. Porque lo que antes daba vergüenza, hoy lo llaman canción. Descansa, Dulcecita. Dios te bendiga y te guarde, amiga. Se volvió diversión. Canciones que suenan en cada lugar, ritmos pegajosos difíciles de ignorar. Pero si escuchas lo que están diciendo, hablan de humillar como entretenimiento. Historias oscuras, dichas sin pudor, mientras miles repiten el mismo coro, como si el respeto ya no importara más. Cuando el ruido tapa la conciencia, alguien tiene que despertar. Ay, de aquel que al mal llama bien y al respeto lo quiere esconder. Si celebran lo que causa. Es al escribir para todos ustedes, chicas. Conciencia levanta su voz. Toda mujer merece honor, dignidad y verdadero valor. Si su voz ganamos. Gracias, Dulce, Franny, Lulú, Patti, Fabi, Martita. Gracias a todos. Gabriela, Joan, Alejandra, Deir, Biu, Produccioncita, Carlita, gracias. Dani, gracias. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones. Abracito. Cuídate mucho. Si el daño se ríe dentro de una canción, alguien tiene que hablar con convicción. No es moda, no es juego, no es provocación. El respeto se defiende entre todos hoy. Aunque el ruido del mundo quiera dominar, la verdad no se va a callar. Ay, de aquel que al mal llama bien y al respeto lo quiere esconder. Si celebran lo que causa dolor,
a su voz. Toda mujer merece honor, dignidad y verdadero valor. Y su voz decide Se oye muy chido, ¿no? ¿Sí hay? nadie más la debe callar. Que la idea que al mal llama bien y al respeto lo quiera cambiar. Toda mujer merece honor, dignidad y verdadero valor. Oh. Aunque el mundo lo quiera cambiar, la verdad no se puede borrar. Toda mujer merece honor. Gracias, Maleficent. El respeto no pasa de moda. Ya, porque hay que empezar con la historia. Esa también me gusta, la del mariachi. Ok, esta historia no es apta para todo el público. Su mecha. ¿Y por qué, Armando? Porque es una historia muy fuerte. Muy, muy fuerte. Así que, si tú no te sientes apto, es un buen momento para que tú deslices y nos vemos en otra historia más. Pero si tú dices, no, hombre, Armando, a mí las historias fuertes me hacen los mandados, órale, a ver si es cierto. A ver si es cierto. ¿Cómo se llama la de Toda mujer tiene valor? Se llama Respeto no es moda. Respeto no es moda, la encuentran en su plataforma de preferencia, su plataforma favorita. A ver, déjenme ver si aparece. O sea, digo, ese es su nombre, pero déjenme ver si aparece rápido o hay muchas que se llamen así. Respeto no es moda. Ahí es la única que se llama así, fíjense. Respeto no es moda. Ahí está, miren. Bueno, ustedes lo ven al revés, pero así la encuentran esa canción. Respeto no es moda. ¡Yamel! ¡No manches, Yamel! ¿Dónde andabas tu mujer? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pensé que te ibas a perder la partida del pastel, Yamel. Muy mal, amiga, muy mal. Ya llegamos al millón, estrenamos disco, vamos a festejar cumpleaños, vamos. Esa que acabo de poner se llama Respeto no es moda. Esa es la que les decía yo, se llama Respeto no es moda. No manches, Yamel, tú tuneándote. No manches. Ya ni producción se acuerda de ti. Mira, imagínate. Y eso que producción anda bien brava con todos los nombres. Sí, Respeto no es moda, la van a encontrar ahí por todos lados, en su plataforma favorita. No, vesícula, no manches, yo dije, no, ya Yamel se puso 60, 90, o ¿cómo es? 90, 60, 90. No, ya anda estrenando acá. Eso, Ruth. Vientos ahí. Escucha todo el disco. La verdad es que no sé quién lo escribió, pero es un tipazo, increíble, inspirado. Tremendas letras, poderosas. No, hombre, qué bueno que estás bien, porque eso de la vesícula es delicado. Pero ¿qué tal andas haciendo corajes, mija? ¿Qué tal comiendo chile, picante, salsita? Ándale. No, bendito Dios, que Dios te guardó, que andas bien. Y bueno, ahí, no te muevas, ahí recuéstate, pon atención al live. Hola Sandy, buenas noches. Bien, tus Vivi, tú sí sabes. Fíjate, y eso que no eres una viewer normal, que si fueras uno de los viewers normales, está ahí, Dios. En YouTube Music, claro, no, sí estamos en todos lados. En todos lados. Armando, esa ya la contaste, ya lo sé, voy a cambiar la imagen. Antes de que alguien lo escriba. Ya, ayer que los regañé, ya se portaron bien. Gracias, Andy. Nada más les hacía falta un jalón de orejas para que se alivianaran.
Ayer le tocó el regaño a Gaby, pero ya con ese todos tuvieron. Cómo friegas, Frank. Te estaba yo buscando y estabas en batalla. Ahora ves, otra vez quieres batalla. No, estamos mal, Frank. Estoy viendo, Lucía, ¿eh? Estoy viendo. No me hace gracia. No me hace gracia, Lucía. Conste, que yo advertí. Ahora, otra vez. Muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Gracias, Tauro, por el follow. Muy bien, pues yo ya por eso les advertí. Insisto, es la última advertencia y el último chance. Si ustedes no están preparados para una historia tremendamente dramática, fuerte, impactante, que te va a estremecer, desliza. Este es tu momento de deslizar. Si tú dices, nah, hombre, a mí las historias fuertes me hacen lo que el viento a Juárez, quédate. Quédate porque vamos a empezar en 20 segundos. Conste, bajo advertencia no hay engaño. Arrancamos. Esta historia es la historia de la pequeña Cupcake. Su nombre era Camille McKinney. De cariño, todos le decían Cupcake. Y de verdad que son este tipo de historias de las que no deberían de existir. Y no por el hecho de lo cruel o de lo sorprendente del caso, que por supuesto que eso es uno de los factores, sino porque son de esos casos que se pudieron haber evitado. ¿Sí me explico? O sea, de esos casos que tú dices, pues este caso no debería de haber sido. O sea, escuchen la historia. Esta historia comienza con la grabación de una cámara de seguridad que muestra a la pequeña Cupcake, acompañada por otra niña, una niña que supuestamente es su prima. Ambas están solas jugando en la calle. Y de pronto aparece, gracias Clau, un adulto. Este adulto pasa frente a ellas y tira algo al suelo y se va. Estas niñas están recogiendo ese algo que tiró este hombre. La policía, al ver las grabaciones, asumiría que podrían ser dulces o algún juguete. Después de esto aparece un segundo hombre, habla con ellas y se marcha. A los pocos segundos, las niñas caminan detrás de él. Y ahí es donde comienza esta historia. Bueno, como te dije, es el caso de Camille McKinney, mejor conocida como Cupcake. Y bueno, esta historia comienza con esta pequeña de 3 años, llamada Camille. Era la segunda hija de April Thomas y Dominic McCain, un matrimonio de Birmingham, Alabama. Cupcake es descrita por sus seres queridos como una niña dulce, cariñosa, que es muy cercana con todos y que al parecer no logró dimensionar el peligro. El 12 de octubre del 2009, ella y su hermano de 11 años fueron invitados a una fiesta de cumpleaños en una casa ubicada en Tom Brown Village, una zona residencial muy tranquila, y a esta fiesta irían entre 20 y 30 niños. Supuestamente habría vigilancia, había padres, niños mayores, y en ningún momento serían descuidados.
Cupcake y su hermano comieron pastel, jugaron con otros niños, entraban y salían de la casa al patio, del patio a la casa, iban al patio trasero, al patio delantero, y a medida que pasaba la tarde, varios padres llegaban a la casa, recogían a sus hijos y se iban. O sea, se paraban como en la puerta, llamaban a sus hijos, los metían en el coche y se iban. Y de repente alguien preguntó por Cupcake y nadie supo responder dónde estaba ella. Miraron al patio trasero, el delantero, en los cuartos, el de la niña de 3 años, y en ninguno de ellos había ni rastro. Gracias, Piti. Gracias. Es ahí cuando los adultos llaman al 911. Pero, a ver, o sea, solo con lo poco que te he contado de esta historia, ¿tú ya quieres apretarle el pescuezo a los padres que fueron a dejar a la pequeña Cupcake ahí? Bueno, no sé tú. Yo sí quiero apretarles el pescuezo. Porque aunque tú dejes a la niña de 3 con un niño de 11 y le digas al niño de 11, cuidas a tu hermanita, sabes que ese chamaco se va a poner a jugar y no le va a poner atención. ¿Cómo dejas a una pequeña de 3 años sola en una fiesta con gente desconocida? ¿Cómo haces algo así? Mis hijas ya son grandecitas. Una tiene 17, la otra tiene 13. Va a cumplir 14 ya. Me piden permiso para ir a la tienda y voy con ellas. Me piden permiso para una fiesta, voy y las entrego en la casa de la fiesta y me aseguro de que sus padres me vean y de decirles, te encargo a mi hija, que no salga, yo aquí vengo por ella. No me dejes que se vaya si no vengo yo. Sí, estamos de acuerdo, ok, pásame tu teléfono. Emily, compárteme tu ubicación. Miranda, compárteme tu ubicación. Y las estoy monitoreando. ¿Cómo dejas a alguien de 3 años en una fiesta así? Cuando no encuentran a la pequeña Cupcake, llaman al 911 y 2 horas después se activa la alerta Amber. Se avisan a todos los medios, otros departamentos de policía y todo Birmingham se puso a buscar a esta niña. Y es ahí cuando aparecen los primeros problemas. Primero se creó un conflicto por la presencia de Cupcake en la fiesta, ya que al parecer, como te digo, mucha gente comentó que no era normal dejar a un niño de 3 años en la casa de un adulto y tampoco era normal que ese adulto al que le dejaron una niña de 3 años no lo vigile. Ok, se entiende que hay muchos niños en la casa, pero no puedes descuidar a la de 3 años. Pero no puedes descuidar a la de 3 años. Pero no puedes descuidar a la de 3 años. Pero no puedes descuidar a la de 3 años. Pero no puedes descuidar a la de 3 años. Pero no puedes descuidar a la de 3 años. O sea que sí, pues Cupcake llegó a su casa, pero que ella le estuvo preguntando a la gente, ¿de quién es la niña? ¿De quién es? Y nadie supo responder quién era su madre, nadie supo responder quién era su tía. Supuestamente a esa niña nadie la conocía. Entonces le dieron pastel y la dejaron jugar con los demás niños. Y vuelvo a preguntarme yo, estás en tu casa haciendo una fiesta, te encuentras un chamaquita de 3 años, nadie sabe quién es su padre, preguntas a todo mundo y no sabes quién es su papá. Entonces no te la quedas tú y dices, aquí quédate, mija, vamos a hablarle a la policía. Ah, no, dale pastel y siéntala por allá a ver si se va solita así como llegó. Hija de la chilindrina. Primero la culpa de los padres, pero hija de la chilindrina. No voy a decir nada más, que ya me estoy enfureciendo. Entonces le dieron pastel y la dejaron jugar como con los demás niños. Y como nadie la conocía, pues nadie la vigiló. Además, ella ponía en su post de Facebook que pues en su fiesta había muchos niños, que ella no tenía el tiempo de estarse centrando en cuidar a una niña que nadie conocía. Ah, fíjate qué buena onda. Che, vieja. Bueno, pues ¿qué pasó con esto? Pues resulta ser que la madre de Cupcake
April Thomas, dijo que la mujer de la casa, de la fiesta del Post, estaba mintiendo y ahí se hizo un debate en redes sociales y en televisión, que supuestamente ella sí llegó y se la encargó, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero para mí la primer culpa es de los padres. Sí o sí, la primer culpa es de los padres. Y pues así son los gringos, pero esto no fue en Estados Unidos. Según yo... no, sí fue en Estados Unidos. Ya me estaba confundiendo de caso. Entonces, pues no sé, pero esto no está bien. Ahora, la policía se pone a trabajar, empieza a revisar cámaras de seguridad, empieza a ver las cámaras de vigilancia de la calle cerca de la casa y encuentran ahí una grabación. Estas imágenes muestran a la pequeña Cupcake acompañada por otra niña. 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 Es la incógnita de quiénes eran estos dos desgraciados y qué tiraron en el piso. Además, ¿por qué si las dos niñas se van caminando hacia atrás de ellos, por qué solo se llevan a la pequeña de 3? O sea, la otra se regresó sana y salva, andaba en el lugar de la fiesta. Ahora, la policía empieza a preguntar en el barrio si alguien ha visto algo extraño, y entonces un niño de 10 años dice que entre las 7:45 y las 8 de la noche presenció una escena un poco extraña. Supuestamente, este niño se encontró golosinas dulces tirados por el suelo, y que cuando se agachó a recoger estos dulces, levantó la mirada y vio como una pareja de personas afroamericanas se llevaban a Cupcake en una camioneta todoterreno color azul oscuro. En el cartel de búsqueda de la pequeña Cupcake se daba una descripción muy detallada de cómo iba vestida, qué traía, y se le sumaban los datos de la camioneta que se vio ahí cerca. Todos estos carteles se repartieron por todo Birmingham y se mostraron en los medios de comunicación, y gracias a esto la gente comenzó a hablar y a dar testimonios, porque hubo 2 niñas que dijeron que el día 12 de octubre, después de terminar su práctica de animadoras, fueron abordadas por un Toyota Sequoia color azul oscuro. Ellas dijeron que iban caminando tranquilamente por la calle cuando este coche paró junto a ellas. El conductor era un hombre afroamericano que les ofreció dulces y les dijo que estaba buscando niñas como ellas. Obviamente esto les pareció perturbador, siniestro y peligroso, así que no hablaron con él ni aceptaron los dulces, agacharon la cabeza y se fueron en sentido contrario de la camioneta. Ahora, la policía no solo recibió este reporte por parte de las chicas, sino que una cámara de vigilancia de una gasolinera cercana al lugar captó esa misma camioneta entre las 12 y 12:15. En esta ocasión, el conductor se baja del vehículo, entra a la tienda y compró $18.99 de dulces, $18.99 de dulces, lo que encajaba con el testimonio de los dulces que quiso tirar o que le tiró allá. Con toda esta información, se le proporcionó los datos a la prensa, las fotos del coche se publicaron, las que se encontraron en la gasolinera, las fotos de este hombre, y esto hizo que el domingo 13 de octubre a las 8 de la noche, un hombre llamara al 911 para decirles que su vecino se parecía al de los videos y que tenía una camioneta igual a la que estaban buscando. Este hombre era un hombre llamado Ricardo. Él dijo que salió del trabajo y notó que la camioneta estaba estacionada en la puerta del edificio. Le preguntó a un vecino si esta camioneta la conocían, les parecía medio rara, parecía que era la que estaba buscando la policía, y los dos estuvieron de acuerdo en que sí, en que su vecino era el hombre que aparecía en las fotos publicadas por la policía y que esa camioneta era la misma publicada por la policía. Ya con estos datos van a las patrullas y se efectúan 2 arrestos. El de Derek Gisha Brown, que es la mujer,
y el de Patrick Von Stalwart. Derek, la chica de 29, Patrick de 39, pero aquí es donde viene todo lo perturbador de esta historia. Porque sí, todo resultó muy rápido, la niña desapareció el 12, detuvieron a estos cuates el 13, solo habían pasado tal vez ni 24 horas. Pero no es así. 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 Dentro de propiedad privada, fue arrestada, juzgada, encontrada culpable y no fue a prisión, fue sentenciada a libertad condicional por un tiempo, fue supervisada por un agente, pero como no se reportaba con este agente de libertad condicional, terminó incumpliendo su condena y en 2010 la acusan de otro delito: robar una cartera y usar una tarjeta de crédito que no era suya. Por estos delitos sí podía ir a prisión. Sin embargo, ella mandó una carta al juez pidiendo disculpas, diciendo que lo había robado porque sus hijos estaban muriendo de hambre, que su pareja no ganaba nada, que no tenían para comer, que no tenían pañales, toallitas, y que lo hizo por desesperación, que porque se la estaba llevando la tristeza y su infancia fue muy dura, la golpeaban sus papás, su mamá la descuidó, servicios sociales intervino, la abusaron. Bueno, le cuenta ahí la peor y la más triste de las historias, tocando el violín más pequeño y más triste del mundo. Y con eso fue que no la condenaron a la condena que tenía que ser condenada. Fue enviada a prisión solo por 6 meses y 18 días, aunque salió en 3 meses. Sin embargo, en 2018, 7 años después, un pariente suyo la denunció por abuso infantil. Como te comenté, esta mujer tenía varios hijos. En cierto momento se le ocurrió que un castigo correcto para uno de ellos era meterlo de cabeza en una lavadora. Yo no sé a quién se le ocurren esas tarugadas. Este pariente suyo ve este tipo de castigo y decide denunciarla ante la policía. Así que Servicios Sociales va para allá. Y cuando Servicios Sociales va para allá, le quita a los niños y se los entrega a la persona que levantó la denuncia, al familiar de la mujer. Y esta mujer pierde la cabeza. Agarra una fusca, se va a la casa del pariente al que le dejaron a sus hijos y le dice: ¿me devuelves a mis hijos o te dejo como coladera? Entonces él se espanta, ella empieza a tirar plomazos al aire, llaman a la policía. Llega la policía de todos lados. Esta mujer sube a sus hijos a un auto, empieza a huir con el coche. Se vuelve una persecución de película hasta que ella sufre un terrible accidente. Por suerte, gracias a Dios, por suerte los niños quedan ilesos y bueno, pasan temporalmente nuevamente a manos del familiar que fue tiroteado. Y en 2019, ella regresa otra vez a las calles y vuelve a hacer lo mismo. Va hasta donde está su familiar, amenaza con tirar plomo, se vuelve a llevar a los niños, la justicia vuelve a intervenir, le vuelven a quitar a los hijos, la vuelven a detener y otra vez la dejan en libertad y, ay Dios, aburrido, complicado, tedioso, en fin. Su pareja, también tiene un historial criminal. En 2004 fue arrestado por posesión de hierba mala. En 2014 otra vez fue arrestado por posesión de hierba mala, pero nada más. El lunes 14 de octubre, los abogados de estos dos tipos dijeron que ninguno de ellos dos tenía nada que ver con el secuestro de la pequeña Cupcake, que eran inocentes, que no sabían nada de la niña y que pues ni siquiera reconocían su cara, como que no la ubicaban. El tema fue que cuando fueron detenidos les quitaron sus cosas y se registró el teléfono de Patrick. Y ahí encuentran cosas muy perturbadoras, porque en el celular de Patrick encuentran fotografías y videos
de personas que aún no pueden votar en situaciones muy complejas, muy horrorosas, que son indescriptibles. Eso es lo único que puedo decir, pero creo que todos me entendieron con lo que dije, ¿no? En segundo lugar, horas después de que Cupcake fuera secuestrada, el celular de este tipo registró una gran actividad de llamadas. Marcó 7 veces a su mamá. Además, mandó un montón de mensajes. Y en el momento en el que Derek fue detenida, la chica esta, ella estaba también otra vez en libertad condicional por tantas locuras, así que quedó en prisión por haber roto su libertad condicional. Sin embargo, Patrick sí tuvo una fianza. El 17 de octubre del 2020... ¡Ay, Dios! Ya se me movió la fecha. Pero el 17 de octubre, a las 3:22 de la madrugada, pagó una fianza de $500,000. Y ya sé que tú también te preguntas, ¿cómo carajos pagó una fianza así? Bueno, resulta ser que no tuvo que pagar el $500,000. Se apoyó de una, ¿cómo se llaman? Aseguradora, afianzadora. Ellos van y pagan el $500,000 y tú nada más pagas $50,000 o algo así, el 10%. Y ya, tienes que presentarte para seguir tu proceso. Si no van, te buscan, te encuentran y te ponen tus cachetadas. Entonces, este hombre queda en libertad el martes 22 de octubre. Queda en libertad y el martes 22 de octubre la policía localiza a la pequeña Cupcake. La encuentran de la peor forma en un contenedor ubicado cerca de la casa de Derek y Patrick. Estaba en avanzado estado de descomposición, pero a pesar de esto, los forenses encontraron varias pistas. Lo primero es lograron determinar la causa del fallecimiento, que fue la privación de la respiración. También tenía evidentes signos de que había sido íntimamente agredida. En tercer lugar, en su torrente sanguíneo había grandes cantidades de sustancias no permitidas. La famosa meta y otras más que no voy a mencionar aquí, como antidepresivos y sedantes. En cuarto lugar, en las uñas de la pequeña se encontraron rastros de piel, ADN, que después de un cotejo se determinaron que pertenecían a Patrick. Con esto Patrick es arrestado y se le cancela la fianza. Se le revisa su pecho y se descubre que en el pecho tiene arañazos de uñas muy pequeñas, pero bien marcados. Y ahí empezaría una larga tormenta de acusaciones durante bastante tiempo, ya que esta pareja negó tener algo que ver con el secuestro. Claro, y el ADN llegó a las uñas por ósmosis, ¿no? Por telepatía. Él negó habérsela llevado, negó haberla desvivido, pero después de todas las pruebas, las muestras de ADN, las evidencias, ya no podían negarlo y empezaron a acusarse el uno al otro. El primero que testificó, o la primera en testificar más bien, fue ella. Ella dijo que la noche del 12 de octubre se quedó fuera de su casa fumando un cigarrillo de hierba mala y después entró al baño. Cuando salió, se encontró con Patrick, pero alcanzó a ver como una pequeña sombra. Sin embargo, como ella, además de la hierba mala, había consumido otro tipo de sustancias, pensó que andaba alucinando, así que se salió de la casa, se fumó un cigarro, se hizo un sándwich y se fue a dormir. Dijo que a la medianoche se volvió a levantar para ir al baño y de camino al baño se encontró en la sala a Patrick con la pequeña Cupcake sentada en el sofá. Dijo que él estaba delante de ella en una escena que simple y sencillamente no puedo describir. La mujer dijo no haber hecho nada, que simplemente agachó la cabeza y se regresó a dormir. Dijeron que el día siguiente, o dijo que el día siguiente salieron juntos y Patrick llevaba en la camioneta una bolsa negra de gran tamaño que tiraron en un contenedor de basura. Después de esto, ella ya no declaró absolutamente nada y lo siguiente era escuchar el testimonio de Patrick. Pero antes de escuchar lo que Patrick declaró, él estuvo recluido con 2 prisioneros que se acercaron a confesarle a la policía que
Patrick les confesó haber cometido el crimen de Cupcake de una manera accidental. Supuestamente Patrick contó que la noche del 12 de octubre él llegó a la casa y Cupcake ya estaba ahí. O sea, ella ya había llegado a la casa por arte de magia. Dijo que la niña estaba junto a su esposa y que su esposa no paraba de decir que a partir de ese momento ella sería ahora su hija y que no la devolvería. Y Patrick le dijo que estaba loca, que no podía tener a una niña que no era de ella. Fíjate qué buena onda. Así que el que se salió a fumar el cigarro fue él y que cuando regresó, ella le dijo, vamos a quedárnosla. Es más, si quieres, y le dijo, hazle cosas feas. Supuestamente él se negó y dijo, no, yo no puedo hacer nada de eso. Y se salió. Dijo que al día siguiente ella llevaba una bolsa negra y que le pidió que se pararan para tirarla en la basura. Pero te das cuenta de que el testimonio de ella, aunque es horrible y aterrador, y te das cuenta de que esa mujer no tiene corazón, suena más lógico que el de él. Él se aferró a este testimonio, aunque obviamente las evidencias apuntaban a su contra. Todas las evidencias fueron presentadas, se llevó a cabo el juicio y el 10 de diciembre del 2019 ambos fueron encontrados culpables. Se creía que podían ser condenados a pena capital o al menos cadena perpetua. Sin embargo, hubo ahí varias opiniones divididas y la condena de ambos terminó siendo cadena perpetua sin derecho a libertad condicional, aunque muchos anhelaban que tuvieran la pena capital. Pero, wow, no sé, este caso a mí por muchas cosas me llena de coraje porque son de esos casos que no deberían de haber ocurrido. O sea, no deberían de haber ocurrido porque los padres de